Es bien sabido que las fuerzas del orden arriesgan constantemente su vida contra incontables amenazas provenientes principalmente del crimen organizado. Pero, ¿y si te dijera que en ocasiones luchan contra seres y entidades paranormales que escapan de nuestra comprensión? El día de hoy les presentaré dos supuestas anécdotas en las que policías y militares se vieron envueltos en peligrosas situaciones sobrenaturales. Si bien no hay evidencias que sustenten la veracidad de lo que dicen, es innegable que hay muchos misterios allá afuera que desconocemos. Sin más que decir, comencemos. Historia compartida por un comandante de la Policía Estatal en la Huasteca Potosina. Bien, le comento. Esto, si mal no recuerdo, sucedió en el año 2019, cuando estaba comenzando la pandemia. Fueron momentos de mucha tensión social, intentando controlar a la gente y no permitiendo nosotros, como autoridad, las reuniones para que el virus no se propagara. Pero en una parte fue inútil porque aquí en la Huasteca Potosina la gente seguía como si no pasara nada. Pero bueno, una noche acompañé a una unidad a dar la ronda por la zona centro, específicamente en un municipio de Aquismón. Omitiré el lugar por privacidad. Nos habían reportado que hacían bailes clandestinos y que unas personas del lugar que, con su cacicazgo, estaban vendiendo alcohol, y eso no estaba permitido. Llegamos al lugar y efectivamente había un baile muy grande, a lo cual tuvimos que pedir ayuda y refuerzo a la Guardia Nacional para disipar a la gente. Llegaron y sin más empezó a marcharse la gente, y nos quedamos custodiando todo hasta que se hizo de madrugada, y ya casi no había personas. La Guardia Nacional nos dijo que ellos tomarían el puesto y que nos fuéramos a verificar otras zonas cercanas, mismo que hicimos y salimos de allí un tanto cansados. Empezamos a bajar por la sierra y como estaba muy frío, había niebla. Mi compañero me dijo que se iría muy despacio. Mientras más bajábamos, más denso se ponía hasta que llegó un punto en que, por más que la patrulla avanzara, no se podía por la niebla. Nos orillamos y empezamos a hablar por radio, pero la operadora no daba el cambio, así que decidimos por nuestra seguridad esperar un rato para luego continuar. En esto, el cansancio empezó a ganarnos. Algunas personas a veces creen que ser policía es fácil, pero nuestros turnos, o al menos para quienes servimos con honor y respeto a la gente, trabajamos jornadas de hasta 48 horas sin ir a descansar a nuestros hogares. Como les comento, nos ganó el cansancio y empezamos a quedarnos medios dormidos allí en la orilla. Puse la alarma y descansamos una hora. Después de un rato de estar durmiendo, sentí que mi compañero me habló y me dijo: Comandante, mire, ¿hay alguien allá? Abrí los ojos y enfrente de nosotros estaba una mujer. Bien me acuerdo, con una falda negra y un chal rojo, con el cabello corto asomándose en medio de la niebla. Agarré la linterna y le dije que fuéramos a ver qué pasaba, porque posiblemente necesitaba ayuda. Al bajar, vimos que la mujer, cuando nos vio, salió corriendo hasta aventarse a un pequeño montículo de tierra, y nosotros íbamos atrás de ella hablándole para verificar si estaba bien. Subimos ese montículo y luego había una caída de barranco. Fuimos siguiendo a esa mujer que gritaba mucho. Fue por mero instinto lo que hicimos. Luego de unos minutos llegamos a un plano lleno de monte. Con la linterna no se lograba ver casi nada. Hasta parecía película de terror. Luego buscamos y vimos varios cachos de prenda de vestir de aquella mujer, pero rotos. Luego de esto, miramos más adelante y entre el monte
escuchamos algo. Escuchamos llorar a un bebé. Comandante, esto no está bien, me dijo mi compañero. Le dije que fuéramos y que viéramos solamente si esa mujer estaba bien y que si traía un bebé, necesitábamos llevarlos a un lugar menos frío. No podíamos dejarlos a su suerte. Cuando avanzamos, vimos a la mujer tirada en el monte, pero estaba desnuda y boca abajo. Entonces se apoyó con sus 4 extremidades. Le volvimos a hablar y desenfundamos las armas por precaución. Nos acercamos un poco más y esa mujer entonces volteó toda la cabeza retorciéndola en su eje sin girar el cuerpo. Al ver esto, nos quedamos sorprendidos porque de verdad que ver algo así es impactante. El rostro de esa mujer era pálido, mejor dicho, blanco completamente. Y sus ojos eran totalmente oscuros. Además, le salía algo negro de la boca. Entonces, esa mujer empezó a caminar así como estaba, hacia nosotros. Y cuando abría la boca, le salía un llanto de bebé, como el que habíamos escuchado. Mi compañero estaba en shock y traté de calmarlo, pero accionó la pistola. Sin embargo, los tiros no detenían a esa mujer. Así que comenzamos a correr y esa señora comenzó a perseguirnos detrás de nosotros. El chiste de todo esto es que nos perdimos. La linterna se apagó y andábamos en penumbras corriendo y esa cosa detrás de nosotros hasta que subimos a un montículo de tierra y hasta el fondo vimos que estaba una patrulla con la torreta prendida. Fuimos hacia ella como alma que lleva el diablo y cuando llegamos vimos que eran otros compañeros que ya andaban buscándonos. Rápidamente los vimos y cuando ellos nos observaron, les gritamos que saliéramos huyendo de allí. Al bajar rápido por esas carreteras, gracias a Dios no nos accidentamos por la niebla. Llegamos a la carretera nacional por el lado de la entrada al sótano de las patrullas y nos detuvimos. Yo me bajé corriendo a vomitar por el impacto de todo lo sucedido. Luego mi compañero empezó a tener sangrado en su nariz. Los compañeros nos preguntaron qué había pasado y les dijimos todo lo que vimos. Ellos entonces nos contaron que cuando nosotros hablamos por el radio, se escuchó una voz proveniente de nuestra unidad diciendo: "Los mataré, los mataré". Bendito Dios, aquí estamos ahorita. Jamás habíamos visto o vivido algo igual. Antes de continuar, les pido que den like y se suscriban para seguir creciendo y traer más contenido como este y otros más. El día en que el ejército mexicano se enfrentó con reptilianos. Los extraordinarios sucesos tuvieron lugar al parecer en julio del año 2019, en algún lugar de la Sierra de Guanajuato, aunque esta información no ha salido a la luz hasta hace poco porque, según quien cuenta, fue uno de los propios integrantes de la unidad y por tanto testigo directo de los hechos. Este sujeto permanece en el anonimato, ya que él mismo cuenta que le han perseguido precisamente por hacer pública la historia. Según el relato de este oficial anónimo, eran una unidad de unos 20 efectivos haciendo una patrulla por zonas apartadas en la búsqueda de plantaciones e instalaciones de estupefacientes, con el objetivo de localizarlas y destruirlas. Inteligencia les había proporcionado la ubicación de una de esas plantaciones. Durante el camino, llegó la noche y tuvieron que acampar. Sin embargo, durante la madrugada comenzaron los fenómenos extraños, puesto que despertaron a causa de extraños ruidos en la lejanía, que cuando ya estuvieron completamente lúcidos y despiertos, escucharon con más atención algo
Les pareció como si fueran desgarradores lamentos, como si alguien estuviera siendo torturado en los cerros circundantes. En esa situación, decidieron reforzar la seguridad en el perímetro de su campamento, y así pasaron la noche en la montaña, mucho más intranquilos, pero sin que sucediera nada más. Después, encontraron la plantación de amapola y cannabis, la destruyeron rápidamente y se fueron antes de que los grupos delictivos llegaran y se dieran cuenta de lo que había sucedido. Nuevamente, llegó la noche y tuvieron que parar, pero en esta ocasión vieron que su camino les había llevado hasta una zona rocosa en la que avistaron la entrada de una cueva que parecía un lugar óptimo para refugiarse durante las horas nocturnas, pues ofrecía protección y estratégicamente resultaba fácilmente defendible desde la entrada, en dado caso de que fueran encontrados por los grupos criminales. Sin embargo, esa decisión tendría oscuras consecuencias. En mitad de la noche, todos despertaron sobresaltados, porque los inhumanos gritos estaban allí de nuevo, pero se dieron cuenta de algo que les heló la sangre. El lugar de procedencia de aquellos alaridos era nada menos que el fondo de la cueva en la que se encontraban. Ante esa terrible situación, decidieron dividirse en dos patrullas. Una se introduciría hacia el interior de la cueva para ver qué estaba sucediendo, mientras la otra tomaría posiciones para cubrir la entrada y proteger a la primer patrulla. Según se cuenta, después de haber avanzado por decenas de metros en el interior de la cavidad, en el mayor de los sigilos, llegaron a una especie de sala más grande en la que, para horror de todos ellos, descubrieron a una mujer sin vida. Al parecer, había sido víctima de una especie de ritual, y además, a su lado, a unos seres de aspecto reptiliano que aparentemente estaban ocupados en lo que tenía todo el aspecto de ser un sacrificio. Los curtidos militares no podían creer lo que sus ojos veían, pues frente a ellos estaban esas horribles criaturas bípedas de unos 2 metros de altura, con la cara propia de un gran lagarto, garras en las manos y una piel verde escamosa. Entonces, el horror terminó por desencadenarse porque uno de esos seres descubrió a los miembros de la patrulla y con un inquietante silbido alertó a los suyos, que atacaron sin pensarlo a los soldados. Ellos, ante lo imprevisto de la situación, emprendieron la retirada a la carrera, no sin solicitar ayuda urgente a sus superiores y comenzar un potente fuego de cobertura. Desgraciadamente para ellos, no parecía afectar en nada a los reptilianos. Quizás su piel era tan dura que el calibre que los soldados portaban no era suficiente para perforar a estos seres, o quizás algo los protegía. En la retirada, las criaturas acabaron con la vida de al menos 3 soldados. A 2 de ellos les arrancaron los brazos y a uno lo abrieron brutalmente en las costillas. Tan pronto se vieron en la entrada, junto a la segunda patrulla, se reorganizaron y formaron un perímetro para parar a los extraños seres como fuera en la entrada. Es entonces que un helicóptero llegó a la posición de ellos. Cuando tuvieron el vehículo a la vista, quedaron atónitos, porque en lugar de poder vislumbrar los distintivos de una aeronave del ejército mexicano, pudieron comprobar que el aparato que estaba por tomar tierra era completamente oscuro, negro, sin distintivo alguno, y además de un modelo que ni siquiera pudieron reconocer. No sabían la procedencia de ese helicóptero, pero desde luego no era de alguno de los suyos, y esa impresión no hizo más que agigantarse cuando del mismo descendió una patrulla de extraños hombres armados con blindaje muy curioso.
Entonces, con inapelable autoridad, los recién llegados ordenaron a los soldados que se retiraran de allí. Ellos se harían cargo de la situación y sin la menor duda se encaminaron directamente hacia el interior de la cueva, y en los minutos siguientes se escucharon los estruendos de la lucha entre los misteriosos hombres y aquellos monstruos. Repentinamente hubo silencio y los soldados vieron cómo los sujetos misteriosos llevaban arrastrando los cuerpos sin vida de dos de los reptiles. Como era de esperarse, advirtieron a los soldados que jamás hablaran de esto y los estarían vigilando. Después de aquel suceso, todos los involucrados en aquella misión fueron reasignados y separados. Curiosamente, parece que algunos de ellos fueron destinados a escoltar a misteriosos hombres del gobierno norteamericano que comenzaron a operar en secreto en México. Otras versiones, sin embargo, cuentan que fueron a apoyar a estos mismos hombres que no pertenecían a algún gobierno extranjero, sino a una rama secreta de las Fuerzas Armadas de nuestro país que se encargan de lidiar con fuerzas paranormales y que escapan de la comprensión. Hasta aquí la historia que ha querido contar ese miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas, cuya identidad sigue oculta porque él mismo cuenta que se siente vigilado y perseguido. Si estas historias fueron de su agrado, no duden en dejar su like, suscribirse, si gustan compartirlo con sus amigos y dejar un comentario sobre qué les ha parecido.